Hablando un poco sobre los materiales, tenemos un motor a pasos. A diferencia de los motores convencionales que giran continuamente, el motor a pasos realiza movimientos en pasos discretos. Este motor consta de un rotor con imanes permanentes y una serie de bobinas electromagnéticas dispuestas alrededor del rotor. Las bobinas se activan secuencialmente para generar campos magnéticos, interactúan con los imanes del rotor y esto produce el movimiento paso a paso. Para controlar el motor se utilizan señales eléctricas que determinan la secuencia de activación de las bobinas. La secuencia más común utilizada es la secuencia de activación full step o medio paso, que consta de 4 pasos. Se activa primero la bobina 1, generando un campo magnético que atrae los imanes del rotor y posiciona el eje en un paso determinado. Después tenemos la activación de la bobina 2. En este se desactiva la bobina 1 y se activa en la bobina 2, generando un nuevo campo magnético que desplaza el rotor al siguiente paso. Después tenemos la activación de la bobina 3, donde se desactiva la bobina 2 y se activa la bobina 3, provocando un nuevo desplazamiento del rotor. Y finalmente la activación de la bobina 4, donde se desactiva la bobina 3, se activa la bobina 4 y esto realiza el último desplazamiento del rotor, completando el ciclo de pasos. Este ciclo se repite continuamente para mantener el movimiento del rotor. Y pues se puede variar la velocidad y la secuencia de activación de las bobinas. Es posible controlar la velocidad y la dirección de rotación del motor. Y con esto pues tenemos diversas aplicaciones del control de movimiento. También tenemos un sensor FST51, también conocido como sensor de seguimiento de línea infrarroja. El funcionamiento del sensor se basa en la emisión y recepción de luz infrarroja. El sensor cuenta con una fuente de luz infrarroja, generalmente un LED infrarrojo, y un receptor de luz como un fototransistor. Los componentes están colocados en la parte inferior del sensor, mientras para estar cerca del suelo o de la superficie que se va a detectar. Entonces, cuando el sensor se coloca sobre una línea o superficie de contraste, el LED emite luz y esta luz se refleja en la superficie. El receptor de luz, el fototransistor, detecta la intensidad de la luz reflejada. Ahora vamos a ver nuestro código. Este código describe una máquina de estados finitos que controla la banda transportadora. Entonces empezamos con las bibliotecas y los paquetes utilizados, importándose al comienzo del código. Después tenemos la entidad banda, que declara los puertos CLK50MHZ, que es la entrada para la señal del reloj, el reset para la señal de reinicio, CLK para la señal de reloj, el reset para la señal de reinicio de la máquina de estados, set ano, la salida para el vector de ano de los segmentos de visualización, counter, que es el buffer de salida para el vector de contador de 4 bits, dir, que va a ser la dirección del motor, y FC51, que es la entrada para la señal del sensor infrarrojo FC51. Enseguida tenemos la arquitectura State Machine, que describe el comportamiento de la máquina de estados y comienza después declarando las señales y las variables necesarias. Después tenemos el Clock Divider, que se encarga de generar la señal de reloj a partir de la señal de reloj de 50 MHz. Y también tiene su reinicio. Después tenemos Process, con Reset y SLK-New, que gestiona el estado actual y el estado siguiente de la máquina de estados. Cuando se recibe una señal de reinicio, el estado actual se establece en 0. En cada flanco de subida del reloj, el estado actual se actualiza al estado siguiente. Después tenemos Process, con los estados y el sensor. Aquí implementa la lógica de la máquina de estados. Comienza con la variable auxiliar NextState para almacenar el próximo estado. Si la señal del sensor infrarrojo está activa, el estado se establece en detenido. De lo contrario, se utiliza un caso, que va a ser case, para asignar el próximo estado basado en el estado actual. Para los estados de 0 a 8 se actualiza el contador. Para el estado detenido, el contador y el vector de segmentos se configuran en 0 y se asigna el próximo estado a 0. Para cualquier otro estado no cubierto en el case, se asigna el próximo estado a 0 también. Finalmente tenemos las salidas, se configuran con el complemento lógico del vector de segmentos, que es sec,
lo que permite encender los segmentos de visualización correspondientes. Entonces, ahora vamos a ver cómo quedó la prueba físicamente. Entonces, utilizamos el sensor infrarrojo FC51, que está aquí, para detectar los objetos en la banda transportadora y contra el movimiento del motor. Por este lado tenemos nuestro FPGA, y pues esto no es nada más que cableado. Y acá está nuestro motor. Entonces, el objetivo pues es, va el objeto por la banda. Si el sensor detecta un objeto, pues detiene la banda. Al menos yo puse un reset para mover el objeto. Lo ponemos al principio y volvemos a checar el resultado, el funcionamiento de nuestra banda. Con esto pues comprobamos que todo funcionó como esperábamos. El proceso se hizo bien y el código funciona.